Voy a leer esta lectura completa y después vamos a ir versículo a versículo. Lucas 24, del 15 al 36. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Maús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Y sucedió que, mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos, pero sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran. Él les dijo: ¿de qué discuten entre vosotros mientras van andando? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella? Él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados lo condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería él el que iba a liberar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado, porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y al hallar tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le forzaron, diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado. Se dijeron unos a otros: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén. Y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían conocido en la fracción del pan. Bueno, esta lectura es el modelo del acompañamiento espiritual. Es el mismo Jesús quien nos enseña a ejercerlo. Vamos a irlo desmenuzando y viendo cuáles son las actitudes que toma Jesús y aprendiendo de él. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Maús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos, pero sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran. Miren qué impresionante. El contexto son dos personas que tienen una crisis. Son dos personas que se la habían jugado por un proyecto. Probablemente habrán estado con Jesús durante un buen tiempo, a lo mejor 3 años, quizás, no sabemos, pero habían puesto en él todas sus esperanzas. Ellos creían que iba a salvarlos. Habían ido a Jerusalén con expectativas. Y resulta que aquí vienen de vuelta. El que los iba a salvar termina muerto en la cruz, que era lo peor que podía pasar, y ellos tienen que arrancar. Es un camino de vuelta doloroso, regresivo. Podemos verlo como con los hombros caídos, tristes. Bueno, así llegan muchas personas al acompañamiento espiritual. Vamos a pensar qué crisis pueden tener que puedan venir así. Podría ser la destrucción de un matrimonio,
la muerte de un ser querido, un hijo, la pérdida de los padres, la droga, la pérdida del trabajo, de la salud, de una parte del cuerpo. Son estas personas que están en crisis. Hoy día estamos en crisis. Y miren lo que hace Jesús. Ellos vienen hablando de lo que les pasa y Jesús se acerca y sigue con ellos. Se acerca y sigue con ellos. Se acerca a donde ellos están. El punto de partida es donde está el otro, no es donde estoy yo como acompañante. Me acerco a lo tuyo. ¿Qué es lo que significa esto? Significa respeto. Yo te respeto. Entonces, si tú eres creyente, qué fantástico, vamos a poder hablar el mismo idioma. Si no eres creyente, me voy a acercar a una aproximación que podría ser hablar de la trascendencia, de las cosas con sentido. Yo te respeto, respeto tu sistema de creencias, de valores, de elecciones, respeto lo que piensas, lo que dices y lo que haces, incluso si no estoy de acuerdo. Esto es acercarse al otro desde donde el otro está. Muchas veces queremos acercarnos al otro a mostrarle esto que yo descubrí que me ha hecho tan bien. Pero ahí voy desde mí, desde lo que yo te quiero mostrar. El acompañamiento espiritual nos pone en otro lugar. Pone al acompañado en el centro. Yo me uno al otro para caminar al lado. ¿Qué es lo que es caminar al lado? Es respetar tu ritmo. Si tú hoy día no puedes ir más rápido, no puedes entender, yo te voy a acompañar. Y si no estás de acuerdo, yo te voy a acompañar. Y si no te atreves, yo te voy a acompañar. Y si no entiendes de qué te estoy hablando, también te voy a acompañar. Es tan tentador querer apurar los procesos. Que vea al tiro lo que yo estoy viendo. Porque es claro como el agua, a veces. Y la mayoría de las veces nos equivocamos. El acompañante espiritual primero va donde está el otro. Lo escucha, lo respeta. Y con este tiempo de caminar al lado, de escuchando, sin darle soluciones, sin darle advertencias, sin decirle lo que él tiene que hacer, en solamente este escuchar y acoger te estoy diciendo, estoy aquí para ti, te recibo y te valoro. Y esto ya en sí va creando un vínculo. Es como me descalzo ante ti. Y no tengo que decir nada. Solo mi estar contigo es lo que tú necesitas. Es el estar, no sé, cómo Dios estaba con Abraham, cómo Dios estaba con Moisés. No le decía cosas todo el rato. Estaba. Es tan importante poder estar. Cuando estamos pasando una crisis, muchas veces el acompañado no quiere hablar. No quiere. No está capacitado, no está en su momento, está en un duelo. ¿Y qué es lo que yo hago como acompañante? Trato de estar con él. Y si no puedo estar con él, yo le mando, no sé, en la mañana una florcita del WhatsApp. O le muestro de alguna forma que estoy contigo. Este estar contigo va creando un vínculo que va a ser la base de lo que después pueda venir. Es un camino de humildad, de descalzarme ante el otro, porque no queremos dejar las huellas de mí pisar en el otro.
Si yo llego con ansiedad, lo marco. Por eso el acompañamiento espiritual, primero tenemos que hacer recogerme, detenerme para tenerme. Y desde aquí que me tengo, elijo las palabras que voy a usar, el sentido que voy a dar. Jesús les dijo, ¿de qué discuten entre vosotros mientras van andando? Ellos se pararon con aire entristecido. No siempre vamos a estar en silencio. De pronto, cuando ya hemos armado este vínculo, cuando ya he escuchado, cuando ya el otro está más habituado a mi presencia, vamos a entrar con preguntas. La metodología de Jesús es la metodología de la pregunta. ¿Cuáles son las preguntas que usaba Jesús? ¿Qué buscas? ¿Desde cuándo estás así? ¿Quieres sanarte? ¿A dónde vas? Son preguntas que van al centro del tema en cuestión. No van por la periferia. No les pregunta aquí a los discípulos de Maús de dónde vienen o a dónde van, o con quién van, o para qué, o qué van a comer. ¿Se han fijado que nosotros vamos como por las periferias, como que nos cuesta entrar al tema en cuestión? Cuando hay una crisis, el tema está ahí, está candente. No podemos entrar por el lado. Entramos de una forma amorosa, pero directa. La pregunta no va a satisfacer mi curiosidad. No le voy a preguntar cuántos hijos tiene, ni con quién está casado, ni en qué colegio está, no sé, tantas preguntas que de repente hacemos que están de más. La pregunta va al centro, ¿de qué vienen hablando en el camino? Y miren lo que les pasa a ellos. Ellos se pararon con aire entristecido. La pregunta de Jesús los hace detenerse y percatarse de cómo están, cómo estoy anímicamente. Ellos están con un aire entristecido. ¿Y yo qué sentimientos hoy día tengo? Me animo a que mis sentimientos me hablen, me animo a escucharlos. Hoy día estamos viviendo una crisis. Me animo a escuchar los sentimientos que emergen en mí, en mi familia y en mis cercanos. Me animo a mirar a lo mejor o a hablar de la muerte que hoy día está aquí. ¿Cómo me relaciono hoy día con estas preguntas que son dolorosas, que son... Me animo a pensar qué es lo que pasaría si yo me enfermo hoy día, o mi hermano, o mi marido, o mi hijo, o mis papás. Me animo a contactarme con mis miedos más profundos. Si yo me animo, puedo animar a otro. Yo no puedo animar a otro a contactarse con las cosas que yo no me he contactado en mi historia. En el acompañamiento espiritual aquí nos encontramos con un límite que es bastante marcado. Yo no puedo acompañar a otro en algo que se parece a algo mío y que yo no lo he mirado. Yo ahí voy a evadir, voy a cambiar de tema o le voy a tratar de tirar un salvavidas. Algo que lo saque de la pena, de la preocupación o de la emoción que le surja. Voy a tratar de sacarlo y de no entrar en ese territorio, porque ese territorio para mí es territorio minado. Cuando hablamos de cuáles son las mayores dificultades del acompañamiento espiritual, es esta. Si es que no la más. Acompañar a otro en algo que yo no he podido ver en mi vida.
Y bueno, uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella? ¿Quién nos habla ese tono? ¿Eres tú el único que no sabe? No es un tono simpático, es un tono que ya, después de tanta pregunta y de ir al callo, en realidad me hace contactarme con la rabia que tienen. ¡Qué rabia! ¡Qué frustración! ¡Qué amargura! Se la habían jugado por algo, le habían dado su vida por algo. ¡Qué rabia! ¿A quién le echa la culpa? Esta experiencia la conocemos. Buscamos en quién poner nuestra impotencia. Y Jesús lo está llevando ahí, precisamente ahí. Aparece esta rabia que se vuelca muchas veces contra el acompañante. Tenemos que estar dispuestos a que nos pase esto, a saber que es necesario que estos sentimientos aparezcan. Y tenemos que recordar también que los sentimientos no tienen moralidad. No tienen moralidad. Es algo que está, que yo no lo domino. Lo que yo sí domino y sí tiene moralidad es lo que yo hago con el sentimiento. Entonces yo sí puedo acoger sentimientos de envidia, hasta validarlos. Sí puedo acoger los sentimientos más brutales. Lo que no acogemos es el acto, es actuarlo, es representarlo, es vivirlo. Si yo tengo envidia de mi hermana y voy y le quiebro la ventana de su casa, eso es reprochable. El sentimiento en sí no. Es impactante como Jesús ayuda a que la desesperanza se transforme en desesperación. Estaban desesperanzados y la rabia los activa, los prende, los desespera. Desesperanza versus desesperación, qué distinto. En la desesperanza no nace nada nuevo, es una zona muerta, mientras que en la desesperación te saca de la zona muerta y te pone en actitud combativa. De aquí salgo, aparece la resiliencia, aparece todo eso que tenemos, que ya tenemos. Porque ¿de cuántas crisis hemos salido? Hemos vivido toda la vida en crisis. Nosotros, nuestros padres, nuestros ancestros, nuestros abuelos y el colectivo completo. Entonces tenemos de dónde salir. La resiliencia está en nosotros. Pero en la desesperanza no aparece. Miren qué lindo este movimiento. La rabia ayuda a salir de ese lugar. Es activa, es inquieta, es viva, es vital. Y se actúa. Cleofás tiene rabia y habla fuerte. No tiene rabia y habla suave. Después vamos a tener un taller, un curso del desahogo. El desahogo en el acompañamiento espiritual es clave. Desahogar eso que estaba ahogado, llegan las personas a ahogadas por la crisis que están viviendo, por el hecho que están viviendo, a lo mejor más grande, más chico, pero llegan ahogados. Acompañarlos a desahogarse va a ser un tema muy importante. Y Jesús ahí, broche de oro, dice, ¿de qué cosa? ¿De qué cosa? ¿De qué cosa? Le vuelvo a preguntar, sigue preguntando. Quiere que sigan elaborando. Y ellos le dicen lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras. Aquí ya la rabia se les va y empiezan a narrar. Empiezan a contar la historia de su vida y las expectativas que tenían. Sin este tapón que era la rabia.
La rabia se pone aquí como algo que no deja que aparezca lo que está abajo. Aquí la rabia apareció y cuentan, y ahora pueden contar. No es Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería Él el que iba a liberar a Israel. Aquí están contando cuáles eran sus esperanzas. Pero con todas estas cosas ya llevamos 3 días desde que esto pasó. Le cuentan qué es lo que había pasado, le narran, le hacen el relato. Pueden este desorden ponerlo en orden. Este caos, al describirlo, se ordena. En el acompañamiento espiritual, esta instancia es de recordar, de repetir y repetirme y elaborar. ¿Qué cosa? Lo que estaba en mi interior. Lo que sabía, lo que creía, lo que sentía. ¿Dónde estaban mis esperanzas? Algo tan íntimo. Todo esto puede emerger después de que ha bajado la rabia. El caso es que algunas de las mujeres nos han sobresaltado. Miren, aquí hay una inflexión, hay un cambio. Antes decía, nosotros esperábamos que sería Él el que iba a liderar a Israel, pero llevamos 3 días desde que esto pasó. Va en una cosa descendente, tocando la pena. Y de repente la inflexión pasa así. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado, porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. ¿Qué es lo que parece en esta inflexión? Después de que se desahogaron, que elaboraron, repitieron, aparece la esperanza. El caso es que, igual, esperanza. Se ve una chispa. Es mínima, pero dicen que. Y después fueron los hombres y también dijeron que. O sea, por lo menos les cabe la duda. La esperanza surge luego de haber superado la desesperanza. Y la desesperanza se supera detrás de la rabia y de la desesperación. Jesús los ha llevado a otro estado, a otro lugar. Ya no de resignamiento, sino combativo, activo. El Señor sabe que la esperanza más auténtica es la que nace de la desesperación superada. Jesús ya había resucitado. Ya no había una razón objetiva para que ellos siguieran desesperanzados. Pero Jesús no les dice nada. No les regala una respuesta que los consuele antes de que ellos hagan este proceso que necesitan hacer, de toma de conciencia. Jesús no les quiere dar como una solución de afuera. No quiere ponerles un curita, sino que quiere que tengan una profunda curación. Qué fácil habría sido decirles, no se preocupen, no sufran, no lloren. Era verdad, estoy acá, no lo hacen. Y aquí es cuando ellos, aparece la esperanza, Él les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. ¿Qué es lo que hace Jesús? Les pega el raspacacho. Les recuerda algo que ellos ya sabían. Les recuerda algo que ellos ya sabían. En el acompañamiento espiritual, la pregunta siempre va a reconocer la respuesta en ellos mismos, eso que ellos ya sabían. Y cuando te llegan a preguntar, ¿y tú, Francisca, qué es lo que harías? La respuesta es,
¿Y tú qué harías? Explícamelo. Y no tiene por qué salir coherente, no tiene por qué salir inteligente. Anda gestando tu respuesta en la medida que la vas diciendo. Y yo estoy acá como partera, recibiendo esto que viene de ti, que no sabemos cómo va a salir, pero aquí estoy. Jesús les recuerda lo que ya sabían. Es su falta de fe la que les hace perder la esperanza. Jesús les abre el sentido, despierta su conciencia de eso que está escrito y empiezan ellos a recuperar el sentido de su vida. Jesús une la historia con su vida, la historia de la salvación con su vida. Les cuenta desde Moisés, les cuenta toda la historia y la une con la historia que ellos están viviendo. En el acompañamiento espiritual hay todo un tema de purificar la memoria. Purificar la memoria, sacar la piedra de Lázaro, entrar en nuestras zonas muertas, en las que huelen mal, hacer memoria de nuestras heridas fundantes. ¿Desde cuándo estás así? ¿Quieres sanarte? Tenemos que entrar en nuestra historia. El acompañamiento espiritual, una gran parte, se trata de esto. Al acompañamiento, ojalá pudiéramos llegar con nuestras vidas como un libro, así como el libro gordo de Petete, donde uno corre, no quedaran páginas pegadas. Todos tenemos páginas pegadas de las épocas que no queremos acordarnos, donde sufrimos, donde padecimos. Pero en esas páginas pegadas no queda solamente lo que fue duro, también queda lo que fue bueno, lo que sí estuvo. Pero de alguna forma queda toda esta etapa metida debajo de la alfombra. Y de ahí ya es imposible volver. Jesús les recuerda lo que ellos ya sabían. Yo tengo que poder reconocer mi historia para saber lo que hay ahí. Para entenderme por qué actúo así. ¿Por qué me duele tanto esto? ¿Cuál es mi necesidad fundante? ¿Qué es lo que he tratado de evitar toda mi vida? Que si no lo veo hoy día voy a seguir condicionada por esto, que está ahí, debajo de la alfombra. Y a lo mejor no nos gusta entrar en nuestra historia. A lo mejor en nuestra casa teníamos como un mandato de que la ropa sucia se lava en casa, de que esto no se habla, de estos temas no se hablan. Y cuando se murió, el tío que se murió a lo mejor se suicidó, se murió de pena, se murió de entrar en nuestra casa, en esta casa, buscar al niño, buscar a la niña, va a ser parte de descubrir qué es lo que había, para que podamos, nuestro acompañado pueda descubrir lo que sí sabe, pero que a veces está como taponeado en el inconsciente. De esta memoria purificada surge una confianza en el presente enorme, porque recuerdo, si de esta situación salí, tuve las herramientas, esas herramientas hoy día que soy adulto, las voy a tener mucho más. Si de aquí que yo no sabía elaborar y resolver, no salí, hoy día con más razón. Al acercarse al pueblo donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le forzaron diciéndole: quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. ¿Qué es esto que hace Jesús? Jesús les ofrece libertad. Libertad, que el acompañado elija libremente seguir su acompañamiento, ser acompañado. Este paso de dar la libertad, de que se retire, es clave. Es clave. Es un elemento del autocuidado, para que no creemos estas relaciones que son tan enfermas, de dependencia.
relaciones donde yo dependo de mi acompañante. Yo me muero si no lo tengo. No, el acompañamiento por eso tiene un tiempo de duración. Que no es un ademán, no es como un gesto como que hizo qué, no, es que nosotros de verdad te damos la libertad. Y yo no me siento si tú dices no quiero, no digo, ya va a volver con la... No, yo creo en tu proceso, te acepto y te respeto, y te doy tu libertad, que es lo que más sentido hoy día nos hace. Elemento de autocuidado, de protección contra el abuso, contra los vicios en las relaciones de acompañamiento. Tantas transferencias que se hacen. Ponernos en el lugar de acompañante nos invita a estar ordenados nosotros con nosotros mismos. Poder ver en paralelo y en simultáneo qué es lo que me pasa a mí mientras al otro está pasándole algo. ¿Qué me pasa a mí cuando yo le digo, si quieres seguimos y si no quieres, no? ¿Qué me pasa a mí y qué le pasa al otro? Para poder hacer este movimiento tengo que estar muy atento, muy despierto, muy atento al otro y muy atento a mí. Tengo que tener ejercitado este músculo como de la autoevaluación, el contraste conmigo mismo. Porque nos pasan cualquier cantidad de cosas en el acompañamiento. Y si no tengo este músculo, esta ejercitación de contrastarlo con lo que me está pasando a mí, voy a decir lo que yo a mí me gustaría que me dijeran. Y no lo que le gustaría que le dijera, lo que el otro necesita. Y sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su lado. Se dijeron uno a otro, no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba la escritura. Bueno, sabemos que este texto es la instauración de la Eucaristía y recién aquí son capaces de reconocer al Señor. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no antes? Esto es parte de un proceso. Mis tomas de conciencia son paulatinas, son de a poco. Probablemente ellos necesitaban primero crear un vínculo con una persona que los recibe, que los acepta, que los respeta, que no le da un consejo, que no le advierte, que no lo trata de consolar diciéndole, no sé, una persona que escucha, con el que se pueden desahogar. Se desahogan, liberan la rabia, liberan la ira, descubren los sentimientos, elaboran, recuerdan, procesan, espejan a través de las preguntas, gracias a las preguntas, eligen seguir en el acompañamiento. Al elegir ya están en ellos mismos y ahí son recién con el gesto son capaces de tomar conciencia de con quién estaban. ¿Se fijan? Esto es un proceso. Y levantándose, al momento se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían, es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían conocido la fracción del pan. Miren qué lindo. De peregrinos pasan a testigos. Esta toma de conciencia los cambia de estado. Es una Pascua. Las experiencias pascuales son experiencias de resurrección.
Y no son sucesos privados. Esta experiencia, esta toma de conciencia de un paso. Yo antes estaba acá y pasé acá. Antes estaba triste, acongojado, y pasé a un estado de el corazón inflamado. Es un paso, es una Pascua. Y la Pascua se comunica, se vive con los demás, se cuenta, se tiene que transmitir. Pasan de ser peregrinos a testigos y luego de testigos a servidores. Esto es. La historia de Maús nos aporta 3 puntos importantes: el encuentro con uno mismo y con la verdad en mí mismo, el reconocimiento de Dios y la importancia de la comunidad. Refuerza mi identidad, mi lugar y mi misión. Y bueno, les voy a mandar unas preguntas para que se pregunten y a lo mejor vamos a tener un foro para comentar las dudas que les salgan, lo que sea. Nos vemos.